Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos a la cara B de Meijo Ferroviario. Un espacio para las rarezas, las anécdotas y curiosidades. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Imagen de portada del episodio 4 del lado raro del ferrocarril español. Empezamos con una imagen de una locomotora de la serie 251 con un fantástico fotomontaje de Julián Ferro Friki. Una imagen que se hizo viral en las redes sociales y que me parece una fantástica alternativa para que Renfe empiece a decorar el resto de locomotoras, no solamente las 256, con este tipo de color. Excelente alternativa, sí señor. Vamos a ver si Renfe va abandonando ese blanco mortecino, ese blanco cadavérico que tan poco favor le ha hecho al ferrocarril español en general. Primer bloque dedicado a las locomotoras eléctricas. Aquí vemos a otra locomotora de la serie 251 remolcando a un electrotren de la serie 432 que se debió de quedar tirado o que fue trasladado por esta 251 a talleres. Imagen de la década de los 80. Posiblemente, no he podido confirmarlo, se trataba del electrotren Madrid-Gijón que se quedó tirado y una 251 tuvo que ir a socorrerlo. Las incombustibles locomotoras de la serie 251, que podían con todo y valían para todo, aunque se especializaron sobre todo en los trenes de mercancías, pero también se podía ver circulaciones curiosas como esta que podemos ver en la imagen. Ya hemos visto en otros episodios a las japonesas pintadas en el color de cercanías. Aquí vemos una imagen muy curiosa de un electrotren de la serie 444 y una 269 dando tracción a un tren de cercanías en Vilanova y la Geltrú. Imagen del 16 de octubre del año 1991. Fantástica imagen de Antonio Portas, que en paz descanse, que fuera fundador, uno de los fundadores de la revista Maquetren. Muchísimas gracias, señor Portas, por la fantástica aportación al mundo ferroviario. En esta fantástica imagen podemos ver uno de los trenes de cercanías que fueron traccionados por las japonesas. Una tracción que no duró demasiado tiempo, ya que poco tiempo después llegaron las cabezas tractoras de las unidades de cercanías de 2 pisos de la serie 450. Fantástica imagen de principios de los 90, donde había una convivencia bastante curiosa de colores. Las japonesas eran locomotoras universales, tanto de la serie 279, 289 y también las 269, y también valían como máquinas exploradoras y para quitar nieves en las altas cumbres. Locomotora 279-013 de Renfe, equipada con un quitanieves que se le puso el Madrid Fuencarral, donde se hizo la foto. Imagen del 27 de enero del año 1980. Aquellos años dorados que tuvo la Renfe, entre el año 65 y el 85. Las locomotoras de la serie 279 y 289 no solamente eran universales y todoterreno, además eran bitensión. Eran aptas para electrificaciones de 3000 voltios y también de 1500. Han sido de las locomotoras más polivalentes que ha tenido Renfe, y también con mayor vida útil. Muchas circulaciones que realizaron las locomotoras japonesas eran bastante curiosas y bastante extrañas. Aquí vemos a una locomotora de la serie 269 dando tracción a un coche de geometría de vía, una especie de coche laboratorio para analizar el estado de las vías en todas las líneas españolas. Fantástica foto de Josep Miquel, uno de los grandes fotógrafos ferroviarios y divulgadores de este mundillo trenero que tanto nos gusta. Imagen de la década de los años 80. Si no me equivoco,
Esta fotografía se realizó en el Transpirenaico Oriental, por la zona de Ripoll y Puigcerdá. Que no se me olvide añadir a la familia de japonesas la mítica serie 251, que también era de Mitsubishi, y era una evolución de todas las japonesas anteriores. En el tren, como en la vida, muchas cosas pudieron ser y no fueron. Aquí tenemos un boceto original, inicial, de lo que iba a ser la serie 250 de Renfe. Aquí vemos a la 250-001 cómo iba a ser su esquema de pintura y también la forma que iba a tener la caja. El modelo final luego tuvo ciertas diferencias. Lo que pudo haber sido y no fue, como tantas cosas en los ferrocarriles españoles. La serie 250, que en principio iba a ser la reina de los grandes trenes con material convencional a 160 km por hora, pero su fracaso en este tipo de tracción las relegó durante bastantes años a trenes de mercancías para velocidades de 100 u 80 km por hora. Las locomotoras Yeye tuvieron también una decoración rara, y fue la del proyecto Rama, aquel proyecto que ya hemos visto en otros episodios y que no tuvo éxito. Fue un intento de Renfe en la década de los 90 de pintar una serie de locomotoras antiguas para venderlas o alquilarlas a terceros. Pero finalmente esta decoración verdosa y blanca del proyecto Rama la recibieron pocas locomotoras, la Salco, alguna Yeye y poco más. Y fue un proyecto que finalmente no tuvo demasiado éxito. Casi todas las locomotoras del proyecto Rama acabaron o en el desguace o vendidas a empresas constructoras que tenían que ver con el ferrocarril, y también para algunos apartaderos industriales y cosas por el estilo. Solo unas pocas se lograron vender al extranjero. Una de las locomotoras Yeye de Renfe acabó en manos de la empresa constructora Texa. Aquí vemos a la locomotora 308-018 de Texa en Miranda de Ebro, el 15 de agosto del año 2007. Una decoración que, si no me equivoco, solamente tuvo una locomotora. Además, una decoración que recuerda un poco a la decoración taxi que tuvo Renfe. Creo que solo una o dos Yeyes tuvieron aquella decoración. Bueno, Yeyes ninguna. Hubo un esquema parecido en la serie 313 Alco, que tenía una forma similar a las Yeye, aunque de mayor tamaño. Muchísimas locomotoras en los años 90 que se salvaron de los desguaces masivos y brutales que hizo Renfe, se salvaron, y además eran locomotoras que estaban en perfecto estado y que se podrían haber utilizado para otros servicios ferroviarios. Y de aquí nos vamos a un bloque publicitario. Un anuncio de Renfe de la década de los 80 que es uno de los mejores que se han hecho para la compañía. Meijo Ferroviario, como todos sabéis, es un canal crítico con Renfe, pero eso no significa que no pueda aplaudir las cosas que se hicieron bien en la compañía. La publicidad de Renfe de los 80 fue la mejor de la historia de la empresa. Aquí podemos ver a un fantástico niño que podría ser perfectamente cualquiera de nosotros, que se convertiría en aficionado al ferrocarril, admirando a esta fantástica locomotora de la serie 251 y detrás un talgo pendular. Una imagen que podría ser cualquiera de los miembros de la comunidad trenera de YouTube. ¿Cuántos niños se hicieron aficionados en aquella época admirando aquella mítica Renfe de los 80? No solamente había publicidad de compañías ferroviarias, la mejor compañía ferroviaria de España, porque no había otra, que era la Renfe. También había publicidad de tiendas de modelismo ferroviario. Aquí tenemos un anuncio en prensa de Bazar Matei, que fue una de las tiendas de modelismo ferroviario más importantes de Madrid. Una tienda que tristemente está en proceso de cierre, si no ha cerrado ya. Una de las malas noticias para el modelismo español. Próximamente, el Meijo Ferroviario
en Píldoras Treneras, hablaré del cierre de Bazar Matei y de la posible crisis del modelismo ferroviario español. Y también próximamente, el Meijo Ferroviario, tutoriales de modelismo ferroviario. No os los perdáis. Una afición que siempre ha sido cara, pero que en los últimos años, por culpa de la inflación, los malos empleos, la inestabilidad laboral, los altísimos impuestos con un IVA del 21%, pues han hecho que buena parte de los aficionados no puedan costearse esta afición. Una verdadera lástima. Un indicativo que deja muy claro que en España la clase trabajadora ha perdido muchísimo poder adquisitivo y muchas cosas que podíamos comprar hace 10 años ahora son impensables. Un dato para la reflexión. Y para cerrar este bloque publicitario, aquí vemos un anuncio de la marca Rocco de principios de los años 90, donde se anunciaban los ferrobuses, el famoso abuelo, las locomotoras 4000 y las Eurofima de la serie 307. Pues Rocco también nos ha dejado abandonados a los aficionados españoles. Una verdadera pena. Quizás tiene mucho que ver con esta crisis de afición en el modelismo ferroviario. Más que crisis de afición, crisis económica y regresión en todos los aspectos, por mucho que por ahí quieran decir lo contrario. Y saltamos a un bloque de las amadas locomotoras diésel. Locomotora 319-201 de Renfe, recién salida de fábrica, recién salida de la famosa reconstrucción que tuvieron estas locomotoras retales y fotografiada en Estivella Avalat, en la década de los años 80, hacia 1985 aproximadamente. Fantástica imagen de unas locomotoras que se quedaron únicamente en 20 unidades en esta caja. Todo el resto de la serie 319 recibió una caja de tipo más moderno y con 2 cristales en el testero. A estas locomotoras también se las llamó iraquíes, porque se vendió a los ferrocarriles de Irak. General Motors, un modelo internacional, le vendió un montón de locomotoras al país árabe. Hubo una época, hace muchos años, que España podía vivir una familia con un solo sueldo, comprar un coche, irse de vacaciones, y también hubo una época donde España tenía abundante industria, como la que aportó la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. Esta gran empresa española, que por desgracia cerró en la década de los 90, no solamente fabricó material para Renfe, también algunos tractores de maniobras parecidos a los de la serie 309 fueron vendidos a industrias del automóvil como las que vemos en la imagen. SEAT, Ford, Opel y también algunos puertos marítimos. Una lástima que España haya perdido tanto industria ferroviaria como industria automovilística. El reflejo de una época. Pero vamos a dejar aquella trágica década de los 80 donde España sufrió una terrible reconversión industrial que dejó en el paro a miles de trabajadores. Vamos a ser más positivos y vámonos a los años 2000. Imagen de Salamanca del 29 de abril del año 2006, donde podemos ver 2 333, una en color grandes líneas y otra locomotora de las 2 que recibieron la decoración de Renfe operadora. Unas locomotoras que duraron 2 telediarios, porque por lo visto las 3000 pintadas en este color blanco, morado y gris hicieron unos pocos servicios para larga distancia y poco después fueron pasadas a Renfe Integria para realizar traslados, trabajos de taller y cosas como máquina de herramienta. Fantástica imagen. Qué grandes recuerdos me trae esta foto. Y en un bloque dedicado a las locomotoras diésel, pues no podía faltar las locomotoras Alco, locomotora 321 y 318 de Renfe en la estación desaparecida de Osma La Rasa, en el tristemente cerrado ferrocarril Valladolid-Áliza. Esta es una imagen de poco antes del cierre de la línea. Esta imagen, que es normal para los que ya tenemos cierta edad, quizás sea una imagen bastante curiosa y bastante llamativa para los aficionados más jóvenes.
En la primera mitad de los años 80 abundaban mucho los trenes ómnibus. Eran trenes regionales que paraban en todas las estaciones y utilizaban material convencional, locomotoras, furgones y coches de viajeros. Como había insuficientes automotores y muchos de ellos, como los ferrobuses, se averiaban, los trenes ómnibus eran los reyes de los servicios de tipo regional. Y aquí tenemos una simpática imagen de un día de puertas abiertas en la estación de Valladolid. En la estación de La Esperanza, donde tiene sede la estación vallisoletana de Amigos del Ferrocarril. Imagen del 2 de septiembre del año 2006. Un día de puertas abiertas donde podíamos admirar el modelismo tripulado que se organizó en aquella época. Fantástica imagen. Además, una atracción ideal para las familias. El modelismo tripulado, además, es una fantástica cantera para los futuros aficionados al ferrocarril, que podrían ser perfectamente cualquiera de estos niños que disfrutan a lo grande con este gran maquinista y esta gran locomotora. El ferrocarril español no siempre es bonito. También tiene su lado peligroso y su lado trágico. Imagen de una locomotora 333 dando tracción al expreso Barcelona-Granada cerca de Navajuelos el 20 de octubre de 1982. En ese año hubo un montón de tormentas y de riadas y bastantes inundaciones en la zona de Levante y el sureste español. Y esas riadas, al igual que la que hubo hace poco en Valencia, tristemente, afectaron a la infraestructura ferroviaria. Aquí vemos un tren cuyo maquinista pudo frenar justo antes de caer en esta enorme masa de agua y salvar por muy poco el tren. Esperemos que haya más partidas presupuestarias en obras hidráulicas para evitar en medida de lo posible estas tragedias y este tipo de inundaciones. Y del trágico blanco y negro nos vamos al color. Aquí tenemos una unidad de la serie 465 de Rodalies de Cataluña con una decoración especial del parque temático Por Aventura. Por lo general son pocos los trenes en España que llevan decoraciones publicitarias. En otros países como Alemania, Bélgica u Holanda y otros muchos es bastante habitual ver estos trenes vinilados o con decoraciones especiales. El material autopropulsado de hoy en día en el ferrocarril español es bastante sofisticado y con bastantes plazas, pero no siempre fue así. Hubo otra época en la historia de España donde los automotores, el material autopropulsado en general, era bastante sencillo y bastante simple. Como este que vemos en la imagen, un automotor de tipo Zaragoza, fotografiado posiblemente en la década de los años 30 o años 40. Renfe en la década de los 40 heredó, no demasiados, pero unos cuantos automotores térmicos de las antiguas compañías ferroviarias. Y había automotores que eran minúsculos, como los de este tipo. Muchos de estos automotores tenían motores de explosión a gasolina. Ni siquiera tenían una sofisticada motorización de tipo diésel más apta para el ferrocarril. Si bien estos vehículos en un principio no eran demasiado fiables, pero con el tiempo contribuyeron de manera significativa a la evolución de los automotores térmicos que luego, en su inmensa mayoría, se convirtieron en automotores con motores diésel. En la década de los 80 se podían ver contrastes bastante fuertes en el ferrocarril español, ya que fue una época donde se podía ver coches de viajeros nuevos como los de la serie 9000, pero también se podían ver vehículos que venían de la década de los años 20. Aquí podemos ver dos coches restaurantes, uno moderno por aquella época, uno de la serie 9000, con aquella nueva imagen de Renfe de los años 80,
al lado de un coche restaurante de la Compañía Internacional de Coches Cama que procedía de la década de los años 20. Imagen tomada de un tren de una circulación especial que hubo a principios de los años 80. Hubo, por lo visto, una especie de club de catalanes en Madrid que fletaron un tren turístico especial. Y no podía faltar los vagones de mercancías. Muchos vagones curiosos que fueron de series cortas y que son bastante raros en la mayoría de la red española y que muchos, por desgracia, han desaparecido. En Salamanca, durante muchos años, una empresa de abonos llamada Mirat tenía transporte ferroviario y tenía vagones de todo tipo. Unos vagones muy habituales eran estos cisternas para transporte de ácido sulfúrico. Imagen tomada en la estación de Salamanca el 12 de agosto del año 2007, cuando todavía estaba operativo el apartadero de la fábrica de Mirat, que luego desapareció y la empresa terminó apostando por el transporte por carretera. Una verdadera pena, como hemos visto en la historia de Renfe Mercancías. También por Salamanca se podían ver traslados de material muy interesantes rumbo a Portugal. Aquí vemos un vagón Tolva de Transfesa recién salido de una revisión R que se realizó en unos talleres de Madrid especialistas en vagones de mercancías. Hubo una pequeña composición de unos 4 o 5 vagones, no me acuerdo ahora mismo exactamente el número, y eran unos vagones nuevecitos que pararon aquí en Salamanca unas horas para luego partir hacia Portugal. Unos vagones Tolva que operaron en España bastantes años, pero que finalmente fueron trasladados por esta empresa, por Transfesa, para tráficos del interior de Portugal. Todavía hay bastantes vagones de Transfesa que están alquilados o que están vendidos a compañías del país luso. Imagen de principios de los años 80, donde podemos ver un conjunto de maquinaria, una máquina Matisa que había comprado la empresa Comsa en aquella época. Como también podemos ver en el testero de la máquina el antiguo logotipo de Comsa, que nada tiene que ver con el que tuvo más tarde cuando fue operador privado. Una pena que Comsa haya desaparecido como operador privado al ser absorbido por Captrain, ya que Comsa prometía mucho y además dejó una de las libreas más bonitas de los ferrocarriles españoles, que fue aquel color azul en las locomotoras de la serie 335. Comsa, aún así, sigue siendo una marca muy asociada al ferrocarril español. Y nos vamos a la última imagen del reportaje. Nos vamos al país vecino. Nos vamos a Portugal, a la localidad costera de Aveiro, que además es el lugar de playa más cercano a la base de médico ferroviario, que es Salamanca. Aquí podemos ver la fantástica estación antigua de Aveiro, que está conservada como monumento, ya que la estación nueva y moderna y funcional se construyó justo al lado, pero respetando la vieja construcción. Portugal tiene una serie de estaciones muy bonitas, destacando sobre todo los numerosos azulejos que suelen llevar estas estaciones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ya sabéis, suscribiros, dar like, comentad, compartid. Esto me ayuda mucho y hasta el próximo vídeo.